¿Estamos? Bien, ya estamos de regreso. Entonces estamos iniciando el tercer bloque del punto de vista y como te lo había anunciado, ya está con nosotros el doctor Joaquín Millón Quintana, el fiscal de la Oficina Anticorrupción de la provincia de Jujuy. Joaquín, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Entre bromas yo le decía a Joaquín, siempre nos estamos encontrando, donde hay un problema, nunca en un asado, bueno, ya va a ver el motivo, pero bueno, la situación amerita, ¿no? Me parece que las últimas horas, yo lo decía en la editorial, los últimos 10 días, me parece que han sido los días más difíciles del gobierno de Gerardo Morales, porque bueno, saltando algunas situaciones y fundamentalmente el audio de este al que yo lo denominé el Papá Noel Coimero, donde en un audio haciendo o aludiendo a la representación de un funcionario o del gobierno de la provincia, trataba de coimear a un empresario de la construcción. ¿Cómo está la situación hoy, doctor, respecto a ese tema? Sí, si te parece ponemos un poco en contexto a la audiencia. Como es sabido, hace aproximadamente 10 días se viralizó un audio por distintos medios de comunicación, redes sociales, medios de prensa, en donde se escuchaba un intercambio de dos personas, una de ellas presentándose como funcionario público o persona capaz de influir sobre un funcionario público para hacer que ciertos expedientes que presentaban irregularidades, expedientes de obras, construcción de obras, que presentaban irregularidades y que según aducía este funcionario iban a pasar a la Oficina Anticorrupción si la otra persona, el interlocutor, no le daba una coima, una dádiva, lo que se llama técnicamente una dádiva. Del otro lado escuchábamos a un supuesto empresario. En fin, la cuestión terminó llevando a la Oficina Anticorrupción a iniciar un expediente de oficio, presentarnos el lunes pasado ante la Fiscalía del doctor Lozano para que él investigue este supuesto pedido de dádivas o extorsión con calidad simulada. Podría ser alguna de las dos cuestiones. En el transcurso de la investigación advertimos que el señor Insausti se presentó tanto a la ante la Oficina Anticorrupción como ante la Fiscalía actuante, el doctor Lozano, señalando que efectivamente él era el empresario que había sido extorsionado por un individuo que decía presentarse como funcionario público y que le había exhibido un expediente en cuestión, en donde se hablaba de irregularidades en la construcción de obras, que sin embargo, de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Anticorrupción, este expediente en concreto no habría existido pago alguno. Estos son los avances de la investigación. Creo que es fundamental entender dos cosas respecto de esta cuestión. La primera, vinculada a este supuesto pedido de dádivas o esta extorsión por parte de quien en los últimos días se esclareció no se trataba de un funcionario público, no estaba vinculado al Poder Ejecutivo Provincial, había sí estado vinculado durante unos meses a la legislatura. Y por otro lado lo que hay que analizar son si estos expedientes efectivamente presentaban las irregularidades de las que se habla en el audio. Sí. Luego el gobernador dio una conferencia de prensa señalando como hipótesis 4 posibles expedientes, uno de ellos radicado en la Oficina Anticorrupción, que la Oficina Anticorrupción estaba llevando adelante un análisis de este expediente juntamente a otra serie muy importante de expedientes que el Ministerio de Infraestructura nos ha enviado desde octubre del año pasado y hemos ido acumulando en lo que llamamos en la oficina un procedimiento de control a efectos de arrojar un resultado global respecto de expedientes que presentan similares irregularidades. Esto lo hemos hecho ya en distintos organismos. Lo hemos hecho en el Instituto del Seguro de Jujuy, señalando irregularidades en los pagos por el orden de los 38 millones de pesos. Lo estamos haciendo y estamos a punto de concluir en una serie de expedientes enviados por el actual Banco de Desarrollo, actual Banco de Acción Social, antes Banco de Desarrollo, o al revés, perdón, al revés,
una serie de expedientes que presentan también irregularidades en la contratación de obras. Lo hemos hecho en el Ministerio de Ambiente, a requerimiento de la ministra, con una serie de irregularidades en la tramitación de expedientes, no eran irregularidades de este calibre. Lo habíamos hecho antes en colaboración con los organismos de vivienda, las actuales autoridades de los organismos de viviendas, que derivaron en la conocida megacausa. Este es un procedimiento común que tenemos en la oficina y que captura dos de las funciones que tiene la oficina, porque la Oficina Anticorrupción no tiene la única función de investigar actos que pueden ser casos de corrupción o violaciones a la ley de ética pública, sino fundamentalmente prevenirlos. Cuando nosotros podemos arrojar un resultado global, podemos ver patrones de corrupción, patrones de irregularidades y hacerles recomendaciones a los organismos acerca de cómo prevenirlas. La idea es no atacar, es decir, no poner meros parches en las administraciones. O atacar sobre el hecho consumado, sino, exacto. Mire, a nosotros nos parece que el procedimiento que ustedes están llevando a cabo en el devenir puede causar algún tipo de... Obviamente esto generó una suerte de crítica a la Oficina Anticorrupción respecto de la tardanza, crítica a la que la verdad nos toma con sorpresa, porque todos los expedientes, incluso el audio da testimonio del carácter que está teniendo la Oficina Anticorrupción en la administración pública local, y es lo que esperábamos de este tipo de institución, no de las personas que le integramos, claro, sino del tipo de institución, porque al final del día se trata de diseños institucionales. Y la idea básica, insisto, es arrojar resultados globales para prevenir circunstancias estructurales de corrupción. Las experiencias que hemos tenido han sido exitosas, la megacausa lo es, porque hemos detectado un patrón, una matriz de corrupción, y queríamos hacer lo mismo en los expedientes de infraestructura enviados por este ministerio. Obviamente, dada la gravedad de las circunstancias que o la buena parte de los jujeños conocemos, la oficina ha tomado la decisión de separar este expediente en concreto de la empresa Inver, estamos siempre refiriéndonos a ella, de separarlo y darle un tratamiento insularizado, es decir, independiente y urgente, a los efectos de arrojar a la ciudadanía un resultado que, no obstante, todos los expedientes que se tramitan conglobadamente van a arrojar un resultado estructural que nos permite hacer recomendaciones al Ministerio de Infraestructura en su momento. Y esta decisión que han tomado en la oficina deviene un poco de algunas de las críticas que se escucharon estos últimos días, que la Oficina Anticorrupción tardó un año para hacer la denuncia, esta presentación, particularmente de Inver, porque dicen que en abril del 2016 ese expediente ya había llegado a la Oficina Anticorrupción y que después del audio recién se empezaron a acelerar los tiempos. Que un expediente llegue a la Oficina Anticorrupción no nos puede llevar, por el tipo de mesura que debemos tener en la oficina, a hacer inmediatamente una denuncia. Claro. Debemos hacer indagaciones en muchos casos complejas. En este caso hemos pedido asistencia particular para arribar a una decisión lo suficientemente aplomada a la Dirección Provincial de Vialidad para que dictamine acerca de las obras que supuestamente no se hicieron. Hay que aclarar algo sumamente importante respecto de este expediente y los expedientes que el gobernador exhibió como hipótesis de los supuestos expedientes que presentaban irregularidades. El gobierno no pagó un solo peso por estas obras. En todo evento de lo que se está investigando es de una tentativa de fraude a la administración, una presunta tentativa de fraude a la administración. Es decir, aquí no hubo afectación al patrimonio estatal. Hubo, en el mejor de los casos, si se puede decir así, un posible caso de fraude a la administración que fue debidamente parado en el Ministerio de Infraestructura cuando los técnicos de allí opinaron que las obras no se habían hecho tal como habían sido convenidas. Claro. La oficina, ante no haber una afectación al patrimonio estatal, dio este trámite conglobado a los expedientes. Perfecto. En cuanto nos podía permitir el tiempo este tipo de resultados. Hay que recordar, y en esto voy a insistir, desde su creación, diciembre del 2015, recuerden que la oficina empezó a funcionar desde mi designación en febrero del año pasado.
estuvimos en la calle, y esto es un dato poco conocido, debido a trámites, no tenía presupuesto, hasta aproximadamente abril-mayo del año pasado. Tramitamos desde el momento en que me constituí como fiscal anticorrupción y empezó a funcionar la Oficina Anticorrupción, más de 120 denuncias. Una buena parte de ellas ya tienen un estado de avance muy relevante y vamos a obtener los resultados y van a ser difundidos probablemente por la prensa con una buena cantidad de expedientes, porque hemos dado a todos ellos igual trámite. Y esto respondiendo a otra de las críticas, que la Oficina Anticorrupción solamente se ocupa del caso Sala. Obviamente el caso del fraude a la administración perpetrado por la asociación ilícita liderada por Sala ha sido uno de los casos más rimbombantes, incluso con alcances internacionales, de la Oficina Anticorrupción. Creo que las particularidades del caso lo requerían. Estábamos hablando de 700 millones de pesos en un fraude perpetrado por cooperativas a través de una matriz compleja, con integrantes que era, digamos, con una matriz que requería una operatoria bancaria compleja, que requería la reconstrucción de un íter defraudatorio que no era fácil de hacerlo, pero no obstante ello, durante todo ese tiempo, mientras investigamos ese caso, también investigamos casos de infraestructura, casos donde estaban vinculados funcionarios del gobierno actual, funcionarios del gobierno anterior, y todos los resultados de eso se van a ver en los próximos meses, porque la oficina ha venido trabajando desde sus inicios, y como sabés, no solamente es la labor de la oficina investigar casos de corrupción, también es prevenirlos. Hemos hecho una gran cantidad de acciones tendientes a la prevención, acciones orientadas a prevenir el lavado de activos, acciones orientadas a que los funcionarios de las distintas localidades, municipios y comisiones municipales conozcan cuáles son las normas que aplica el Tribunal de Cuentas, y a su vez hemos implementado por primera vez en la historia de Jujuy la Ley de Ética Pública. Claro. Un dato que en los últimos días ha adquirido cierta relevancia particular, e incluso te diría en el contexto nacional va a dar que hablar bastante, en tanto hoy a la mañana el señor Carlos Nolasco Santillán, alias El Perro, se apersonó a la Oficina Anticorrupción bajo invitación de ella, y luego de que éste haya manifestado su interés de presentar su declaración jurada, a adherir al sistema de declaración jurada. Es el primer sindicalista y estoy casi seguro de que debe ser el primer sindicato que va a adherir a un régimen de ética pública, un régimen de declaraciones juradas de la Argentina. Digamos, un dato que va no es un dato menor, es un hecho, digo, hecho político, fundamental, porque, digo, esto habla bien del Perro, habla bien del trabajo de ustedes, y esto, amigo, y esto se lo digo a toda la comunidad, esto vamos a empezar a poner blanco sobre negro la situación que usted como sociedad también viene requiriendo de los dirigentes gremiales. Porque acá en la ley no están obligados, porque ellos no manejan fondos públicos, pero, amigo, cuando vos ves, acaso en una comunidad chica, y cuando vos ves el crecimiento patrimonial de algunos dirigentes del sindicalismo que vienen hace 20 años, está bien, son elegidos por sus afiliados, no voy a entrar en la discusión digamos, de si son elegidos o a mí me eligen. Ahora, el crecimiento patrimonial de muchos de ellos no coincide con esto. Entonces, me parece que esto es una vuelta de tuerca más en la vida política y en la transparencia, así como se le pide hoy la declaración jurada a los funcionarios y a todos los que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos. Es un hecho que sin ninguna duda, coincido con vos, va a tener una repercusión nacional importante. Acá, muchacho, bueno, después quedará en cada uno, ¿no es cierto? Pero me parece que es una actitud muy buena. Hablando de una manera, si se quiere, algo, digamos, frontal, digamos, lo que estaría haciendo Santillán con estas acciones es dejando en offside a buena cantidad de sindicatos que ahora deberán adherir o no, decidir adherir o no al régimen de declaraciones juradas. En concreto, el Ejecutivo, el gobernador el año pasado había enviado un proyecto a la legislatura con esta
y requiriendo se las obligue, básicamente que no esté la opción de adherir. No. Bajo la filosofía que en algún sentido planteás, los actores de estas corporaciones, sindicatos, gremios, toman decisiones que afectan a la ciudadanía en un importante sentido, porque interactúan permanentemente con el gobierno, y segundo, toman decisiones acerca de, lo sabemos, de obras sociales, incluso han sido cuestionados, y esto si se quiere se puede relacionar con el tipo de trabajo que venía haciendo la Oficina Anticorrupción o con el tipo de complexión que yo estoy intentando darle a la Oficina Anticorrupción. Yo estuve a cargo de la auditoría de la denominada mafia de los medicamentos, cuando trabajé en la Auditoría General de la Nación. Allí se cuestionaba justamente cómo los sindicatos habían administrado las obras sociales sindicales, cómo habían hecho cobrar medicamentos, digamos, por tratamientos a gente que estaba muerta, cómo ciertas prestaciones médicas eran administradas a personas que carecían de las enfermedades que decían tener los médicos. Incluso había muchos más enfermos de los que las propias estadísticas médicas lo establecían. Obviamente medicamentos muy caros, incluso se investigaba casos de lo que se llaman troqueles apócrifos. En aquella auditoría recuerdo que tardamos aproximadamente 2 años para llevarla adelante. ¿Por qué? Porque era una auditoría compleja, requería el análisis de cientos de miles de expedientes. ¿Cuál fue el resultado de esta auditoría que llevamos adelante en la Auditoría de la Nación? Yo como jefe de departamento, obviamente la aprobó el Colegio de Auditores Generales, que hay para la ciudadanía, la Auditoría General de la Nación es el máximo organismo de control público federal, que depende del Congreso, es el brazo técnico de control del Congreso. El resultado fue que la Administración de Programas Especiales, que era el organismo que nucleaba todas estas prestaciones médicas integrado por distintos sindicatos, desapareció. Lo tuvieron que fue absorbido por la Superintendencia de Servicios de Salud. Digamos, estos son los resultados de este tipo de trabajo que conlleva tiempo, que conllevan diagnósticos generales. Es básicamente no ver solamente el árbol, sino ver el bosque. Cuando solamente nos concentramos con un expediente o 2 o 3, probablemente no veamos matrices de corrupción, no veamos patrones de corrupción y no podamos prevenirlas hacia el futuro. Lo que la sociedad tiene que conocer, digamos, ustedes están parados en la Oficina Anticorrupción en un hilo muy delgado, porque la sociedad, después de que se viralicen audios, videos, bueno, el video que hace algunas horas, me imagino que vos también tenés conocimiento del secretario de Hacienda de la Municipalidad de La Mendieta, digamos, digamos, la sociedad empieza a requerir de los organismos de control o del gobierno respuestas que muchas veces ustedes como organismos técnicos, que contarle que no es fácil, porque hay que cruzar información. Depende del caso, hay que cruzar información con organismos provinciales, organismos nacionales, ver los contratos, pedir informe a la AFIP, a los órganos impositivos, los órganos tributarios, y todo eso lleva un tiempo porque, como vos bien lo decías, no es porque me llegue un expediente y yo vea y digo, sí, acá hay un supuesto acto de corrupción, hago la denuncia. Tiene que tener una cierta lógica y un cierto respaldo, porque si no, ustedes en cualquier momento, como vos decís, quedan en Orsay y decís, ¿y esto qué es lo que están haciendo? Esto hay una persecución política. Totalmente, digamos, la filosofía, la complexión que le estamos dando es este tipo de análisis estructural en relación a lo de La Mendieta. Hoy la oficina abrió de oficio un expediente para investigar este audio en donde supuestamente hay un pedido de coimas por parte de un alto funcionario de aquel municipio. Sí, entonces quiero que vos le digas a la sociedad jujeña que hoy nos está viendo, esta parte de la sociedad jujeña, que se quede tranquilo, que desde la Oficina Anticorrupción y quedará después en manos de la justicia, no se va a tapar a nadie, como dijo el gobernador, acá caiga quien caiga, metemos el cuchillo hasta el hueso, y muchacho acá el que mete la mano en la lata, como decimos en Jujuy,
va a tener que rendir cuentas a la Oficina Anticorrupción primero y después a la justicia penal después. Mira, lo que la ciudadanía debe entender es que la filosofía que le hemos impreso a este organismo nuevo es una filosofía que es el reclamo ciudadano. Digamos, la ciudadanía quería un cambio, quería una política fuerte contra la corrupción. Eso se hizo sentir en las urnas, se creó este organismo, está integrada por gente no solamente muy capaz, porque en el audio se habla de mí estrictamente, y esto va en contra de la filosofía de la Oficina Anticorrupción. En la Oficina Anticorrupción no creemos en el gobierno de hombres, creemos en el gobierno de leyes, creemos en las instituciones. La gente que la integra cree en el trabajo que hace, lucha por el trabajo que hace y lo vive intensamente, porque trabajamos intensamente. No hay nadie en la Oficina Anticorrupción, y mucho menos, digamos, no hay nadie en esa oficina al que yo le pueda pedir que haga algo como lo que el sujeto que está extorsionando al empresario quiere que se haga. De hecho, el miedo es que el expediente llegue a la oficina. Eso dice, que no llegue a la Oficina Anticorrupción, porque ahí... Digamos, justamente es esta idea, digamos, al haberse creado una institución con estas características, es muy difícil que este tipo de cosas ocurran. Porque básicamente se pervade toda la filosofía que hay atrás de este organismo. Yo quiero contarles también, y corregime si yo estoy equivocado, porque el doctor es el fiscal de la Oficina Anticorrupción, pero en el organigrama funcional existen los fiscales adjuntos. Y quiero contarte a vos, porque por ahí vos pensás, bueno, sí, esto es un organismo, es el brazo del gobierno de Gerardo Morales, del gobierno radical. Quiero contarte que en ese organigrama hay un fiscal adjunto, que es el doctor Soler. El doctor Soler es hombre del peronismo, hasta diciembre del 2015 fue presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá, hombre, vos tenés que googlear y te das cuenta que es un hombre que viene militando del peronismo, que aún así, esto es lo que yo quiero plantear, porque viste que cuando sale esto, el que se siente tocado, dice, no, esto es persecución política. Bueno, dentro del organigrama, un fiscal que lo secunda a Joaquín Millón Quintana es un hombre del peronismo, con lo cual el trabajo asegura que es un trabajo puramente investigativo y técnico y no tiene absolutamente ningún tipo de connotación política. Mira, esto es interesante, el experimento de la Oficina Anticorrupción jujeña, que ya se ha ganado un lugar entre las oficinas anticorrupción del país, no solamente por haber puesto a un tiempo récord a funcionar el sistema de declaraciones juradas. Tenemos muchas deudas todavía, tenemos mucho que hacer en los municipios, estamos implementando los sistemas de control, que la ciudadanía tenga un poco de paciencia, vamos a tener resultados sobre eso. Pero lo interesante, o una de las cuestiones interesantes que tiene la Oficina Anticorrupción jujeña, en primer lugar, que es un organismo independiente. La Oficina Anticorrupción Federal, la que dirige Laura Alonso, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este organismo, el jujeño, la Oficina Anticorrupción que yo dirijo, no depende de ningún otro poder. Por otra parte, a diferencia de la Oficina Anticorrupción, de las otras oficinas anticorrupción del país, justamente está integrada por un fiscal designado a propuesta de la segunda fuerza política en la legislatura, que es justamente el doctor Soler. Esto garantiza en términos republicanos lo que los republicanos llaman el sistema de pesos y contrapesos. A su vez, copia este sistema o emula este sistema, el sistema de la Auditoría General de la Nación. En la Auditoría General de la Nación está integrada de esta manera plural. Hay auditores designados por la primera fuerza política y auditores designados por la segunda fuerza política. Esto genera, y esto fue mi experiencia allí, un sistema de contrabalance, claro. Este principio republicano.
Que no significa que los auditores impriman su filiación política, sino que garantiza un resultado o resultados técnicos. Y esto es la apuesta tanto del fiscal adjunto, con quienes trabajamos arduamente y cordialmente, quien incluso ha llevado adelante proyectos muy importantes, específicamente en temas de prevención, tiene a cargo investigaciones él mismo. Nos llevamos adelante este trabajo que orgullosamente sentimos que es técnico. Sí, sí, por eso yo lo quería aclarar, porque esto, digamos, viste en los, como dicen algunos políticos, en algunos mentideros, en esas reuniones, no, dice, pero ahí, bueno, en el audio, obviamente, yo digo, se desprende de que el coimero trataba de convencer a este empresario de que ponga la plata, porque si llegaba a tu oficina, bueno, ahí ya no había vuelta. Y esto, digamos, ahí está hasta un reconocimiento explícito del coimero que la Oficina Anticorrupción, digamos, está trabajando de otra manera. Pero también yo quería aclarar esto, por lo menos en este organigrama funcional de las dos cabezas que tiene la Oficina Anticorrupción, que el otro fiscal adjunto es un miembro, es un abogado, pero que es del peronismo, con lo cual a nadie se le puede imaginar de que por ahí, digamos, el fiscal tenga la tentación de llevar a cabo un expediente o una resolución o un informe que esté teñido de política, porque ahí está el contrapeso. O sea, porque hay mucha gente que no conoce cómo está el organigrama funcional de la oficina, y entonces es bueno que aprovechemos, y aprovecho que vos estás, como para contarle a la sociedad que esto se maneja de esta manera. No, y además invitar a la ciudadanía a concurrir a la Oficina Anticorrupción, no obstante permanentemente nos movemos hacia a las distintas localidades, ya sea para relevar declaraciones juradas, ya sea para relevar denuncias, contarles que pueden concurrir a la oficina, ya sea para conocerla, ya sea para hacer una denuncia en concreto, que es en la calle 19 de abril 1125, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Digamos, van a ver el funcionamiento que tiene un horario bastante intenso, abrimos de 8 a 8 de la noche, digamos, por la cantidad de trabajo que tenemos, no nos queda otra que trabajar de esta manera. Y todas las personas que trabajan en la oficina están convencidos del rol relevante que tienen en la institucionalidad jujeña. Quieren construir institucionalidad, porque la han padecido o la conocen al menos. Sin duda, y ya me imagino que lo sabés, pero yo lo que le voy a contar hoy, no sé si es una buena o una mala noticia para ustedes, pero en la última sesión ordinaria de la legislatura, diputados han presentado un proyecto de ley de la conformación de una comisión investigadora para investigar a las empresas y a las obras públicas 10 años para atrás. Hay un mito, y por ahí ya deja de ser mito, hay realidades, de que la matriz de corrupción estuvo centrado fundamentalmente en la obra pública. Bueno, ustedes así lo demostraron en la investigación de la megacausa, pero ahora empiezan a aparecer, o por lo menos esta es la idea y el proyecto de algunos legisladores provinciales, que hay algunas empresas privadas que estarían, digamos, flojitas de papeles, como decimos en la jerga, y que esto, sin duda, si esto se concreta, le va a llevar, digamos, le va a caer expedientes a ustedes que tendrán que investigar o tendrán que empezar a dar fe o certeza de esas situaciones, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho, le hemos requerido a todos los organismos informes y remisiones de expedientes que presenten irregularidades de las empresas nombradas en el audio. Sí. 2 de ellas al menos, empresas que la Oficina Anticorrupción ya venía siguiendo, en tanto eran proveedoras de la organización Tupac Amaru, quien podía contratar con las empresas de manera directa. Esto era uno de los efectos perniciosos de la contratación, digamos, de la concesión de obras a través de cooperativas. Las cooperativas podían contratar directamente con proveedores, evadiendo todo el régimen de contratación en general.
desde mi trabajo en la Auditoría General de la Nación, yo ya lo había visto a esto en el plan Sueños Compartidos. Claro. La misma mecánica, cheques de 50.000 pesos cobrados por ventanilla, obreros, trabajadores asociados en cooperativas de dudosa legitimidad. Las cooperativas no porque los cooperativistas no sean personas de buena fe, sino porque las cooperativas eran constituidas solamente a los fines de satisfacer el requisito legal de que existe una cooperativa por intermedio, y al final del día se trataban de cuadrillas de trabajadores carentes de obras sociales, carentes de ningún tipo de aportes innecesarios por la ley, aportes a la FIP, etcétera, digamos. Cuestiones que se han replicado de manera casi idéntica, digamos. Estamos hablando, si querés, de una matriz nacional. Ya sabemos que en Mendoza están investigando a las cooperativas vinculadas a la Tupac. Y ya hay personas detenidas. Jujuy también, ¿no? está dando un ejemplo en la lucha contra la corrupción, un ejemplo que, si bien con el viento muy en contra, en tanto hay organismos internacionales que de una manera absolutamente irresponsable y completamente sin entender en absoluto el contexto sobre el que se han pronunciado en contra de la detención preventiva de la señora Sala, están afectando esta lucha para encontrar la verdad acerca de hechos de corrupción que no solamente, digamos, trascienden ya los hechos de corrupción, sino estamos hablando de circunstancias de dominación que todos los jujeños la conocíamos. Personas que se les exigía concurrir a actos políticos, personas que si no concurrían a actos políticos perdían la casa, personas que recibían viviendas designadas a dedo, etcétera. Vos sabés que, y con esto no quiero abusar de tu tiempo, hay dos cosas, hay dos declaraciones que en las últimas horas, cuando estábamos reunidos con la producción, digo, a mí me hace ruido, y mucho ruido. Hace algunas horas el diputado nacional Máximo Kirchner salió en los medios de comunicación diciendo que, bueno, que Milagros Salas está presa porque rompió 3 vidrios. ¿Tenés algo que decir de esta declaración? Y después te doy la segunda. Creo que todos los jujeños, todos los jujeños conocen los móviles o los medios con los que se manejaba Milagros Sala, extorsionando a través de supuestos o pretendidos ejercicios del derecho a la protesta, que tontamente estos organismos internacionales asumen que eran ejercicios libres o pacíficos del derecho a la protesta. Quisiera que me digan si tomar las principales arterias de una ciudad durante 45 días es un ejercicio pacífico del derecho a la protesta. A 5 días de asumido un nuevo gobierno, básicamente uno ejerce el derecho a la protesta para protestar contra algo. Claro. Digamos, me parecía como, digamos, y dirigido por una persona con todos los medios y mecanismos para hacer escuchar su voz. Era diputada del Parlasur. El derecho a la protesta surge para aquellas personas que no tienen voz o cuyas voces no se escuchan. Digamos, sabemos que hay muchísimas causas de por qué está detenida Milagros Sala. No está detenida, digamos, hay un error conceptual. Milagros Sala no está detenida por, asumo lo que quiere decir Máximo, es por este piquete. Claro. y la destrucción del Consejo de Ciencias Económicas. Milagros Sala no está detenida por ese caso, está detenida preventivamente en un caso en donde se investigan 29 millones de pesos que no se aplicaron a la construcción de mejoramientos habitacionales, que no se aplicaron a la construcción de lavaderos, cocinas, baños, en el marco del programa Mejor Vivir, y solamente por una etapa de ese programa que debía construirse en distintos municipios jujeños. Milagros Sala está detenida porque se encontró una máquina de contar billetes en su casa, porque una infinidad de testigos han señalado cómo se captaban los fondos desde los bancos y se llevaban hasta la propia sede de la organización Tupac Amaru o a la casa de Milagros Sala, y desde ahí se distribuían discrecionalmente, como cientos de testigos hablan de cómo se adquirían vehículos en bloque para sortearlos anualmente. Milagros Sala está detenida porque extorsionaba cooperativistas
para desposeerlos de estos cheques y luego que estos cheques sean cobrados en los bancos y que el dinero fluya a esta organización que la repartía de esta manera discrecional que me parece que cualquier jujeño bien conoce. Sí, y yo con esto, y una de las últimas declaraciones que me dolió, y la verdad que me dolió mucho, yo vengo de un hogar muy humilde, de mis viejos, laburante toda la vida. Una declaración salía una señora de condición muy humilde y decía, entre otras cosas, que querían volver, que extrañaban a Cristina, pueden extrañar, digamos, eso no hay ningún problema, pero que porque con Cristina estaban mejor, porque no importa que Cristina le robe a los pobres, pero que ahora, pero que los pobres en ese momento tenían para comer, en cambio ahora, y esto es lo que me hizo ruido, tenemos que salir todos los días a trabajar para poder tener un plato de comida. Digo, trabajar es lo que tenemos que hacer, eso es la línea razonable, no es que nos entreguen todo gratis. Trabajar es una de las cosas que más dignifica al ser humano, y vos sabés que eso es lo que me dolió. Me dolió porque entendí eso fue la prueba de que hemos perdido generaciones de argentinos que no conocen o que nos olvidamos de que este país se hizo grande trabajando. Y sé que me dolió y me sigue doliendo, porque bueno, han pasado creo que 3 generaciones de argentinos sin darle valor a esta palabra, trabajar todos los días. Bien, creo que en lo que decís, sobre lo que decís, te diría 2 cosas. Creo que es un buen ejemplo, según entiendo, era una persona que reclama por la libertad de Milagro Sala, sí, la persona a la que te referís. Creo que el ejemplo de esta persona muestra como 2 efectos relevantes de la corrupción. El primero, cómo la corrupción afecta sensiblemente el patrimonio estatal, imposibilitando luego que el Estado pueda utilizar recursos para garantizar derechos, entre ellos vivienda, entre ellos salud, entre ellos trabajo. Y en segundo lugar, y creo que es donde quizás duele más esta frase, es que la corrupción lo que hace es perder o hace perder a las personas y a la ciudadanía virtudes cívicas básicas, virtudes éticas básicas, esta cultura del trabajo o incluso la cultura cívica de creer en las instituciones, confiar en ellas. Cuando la corrupción afecta tanto a la ciudadanía, toda esta ética, la ética del trabajo a la que te referís, también queda afectada. Y estas son las dos variables, si se quiere, que al menos desde mi perspectiva y como titular de la Oficina Anticorrupción, yo veo quedan representadas en esas afirmaciones de esta militante a favor de la liberación de la señora Sala. Incluso está atrás de todo esto esta filosofía roban pero hacen. Roban pero hacen, digamos. Esta filosofía creo que afecta muchísimo a nuestro país. Sin duda. Joaquín, yo te agradezco como siempre la deferencia que tenés para con nosotros, para con el programa, porque yo lo decía cuando hacía la editorial, en estos tiempos, en estos días de la política jujeña, me parece que debes haber sido uno de las personas más buscadas por los medios de comunicación, porque de esto se trataba, porque un gobierno que hizo la bandera de la transparencia, y hay muchos ejemplos desde diciembre del 2015, cómo se fue modificando la estructura gubernamental y social en Jujuy, eras uno de los hombres, la palabra más buscada en este tema que sin duda hay que darle la tranquilidad al jujeño y que bueno, vos tuviste la deferencia de estar esta noche con nosotros. Yo te agradezco mucho, Joaquín. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y de nuevo, como lo decía en otra ocasión, no esperemos resultados mágicos y estructurales, ni instantáneos, lo decía ya la otra vez.
Digamos, la apuesta de la Oficina Anticorrupción es siempre a largo plazo, es tratar de reformar instituciones que sistémicamente han fallado, tratar de reformar prácticas que vienen fallando. Vamos a encontrarnos con futuros casos de la corrupción, de corrupción. La Oficina Anticorrupción va a actuar sobre ellos, eso sí se lo puedo garantizar. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos, gracias a vos. Y nosotros estamos poniendo final al programa de hoy. Bueno, listo, vamos a ir, ¿me despido o vuelvo? No sé usted, bueno, listo. Usted lo vio, como siempre, clarito, al doctor Joaquín Millón Quintana, el titular de la Oficina Anticorrupción. Queríamos que esté esta noche acá, queríamos que aclarara la situación, esta y otras más. Nosotros, bueno, vamos a ir buscando, ¿qué es? La pausa comercial y volvemos para la despedida. Dale, Orlando, vamos.